Hola a todos, soy Prole y traigo un nuevo vídeo para el canal. Como estáis viendo, vamos a hacer un montón de XP en solo y os vengo a enseñar cómo hacer este pedazo de glitch buenísimo para estar en AFK y subir el pase de batalla y subir el nivel de rango al máximo si queréis y el tiempo que queráis en la partida. Fijaros bien, porque hemos ido a la ruleta de ajustes, nos vamos a sistema y aquí recordar que esto es mostrar contenido de la comunidad. Algunas personas no lo veis porque lo tenéis en no. Tenéis que ponerlo en sí para poder entrar en las partidas. Porque al entrar, en vez de poner alojar, o va a poner comprar o creo algo así. Entonces tenéis que tenerlo en sí en comunidad, ¿vale? Lo que son los ajustes. Entonces, una vez que tenemos ya esos ajustes hechos, ahora simplemente nos vamos a ir a buscar un servidor en la comunidad, a buscar la experiencia, ¿no? A buscar la experiencia tenéis que poner el código ese que os he marcado con una flecha, simplemente vais al buscador, alojáis, ponéis el código y le dais a alojar. De esa manera vais a alojaros en el servidor con ese código porque hay un montón, de todas formas hay muchísimos muy parecidos a este, lo que es este, ¿no? Que se llama Avance o algo así creo. Simplemente es como una especie de dominio o una cosa así. Y ahora fijaros bien, porque esto es muy fácil de hacer, recordar el número que os dejaré, o sea, lo que es el código que habéis visto con la flechita, ¿vale? Ese es este mapa en sí, pero hay un montón de ellos en el propio servidor. Simplemente vais al servidor y ponéis AFK y vais a encontrar un montón y os va a salir muchos como este. Deciros que esto es prácticamente infinito porque he estado aquí haciéndome lo que es una bandera. Estuve casi una hora, estuve 40 minutos y luego más haciéndome la bandera una hora. Pero bueno, vamos a lo He que vamos al encontrado un glitch. vehículo abierto. Recuerda una cosa que es súper importante, es dejar tu Hay like, que eso transporte me por ayuda aquí. mucho y me ayuda a subir más contenido. Recuerda también suscribirte al canal si no lo estás y recuerda mi comunidad de Discord, que somos ya 1300 personas. Te puedes unir a la comunidad en información del canal, encontrarás en él. Fijaros bien porque vamos a coger el tanque. Esto sí quiero dar las gracias también a una persona que lo vi en concreto, es Silent Night, Silent Nine, dale las gracias de aquí porque vi este método en su vídeo. Deciros que bueno, que está muy bien porque realmente hemos bloqueado para poder estar en AFK. O sea que desde aquí mandarte un saludo y muchísimas gracias por tu idea. Ahora fijaros bien lo que yo estoy haciendo aquí, no es que esté rompiendo todo porque me apetece romperlo, simplemente estoy buscando un hueco que bueno, aquí como estáis viendo estoy abriendo un poco lo que es el muro. Lo que vamos a hacer en concreto es buscar un hueco para dejar de tal manera el tanque bloqueado en alguna zona en la que también nosotros nos bloqueemos al salir del tanque. Fijaros bien porque esto es muy sencillo. En esta escalera parece ser que está muy bien, lo podéis hacer en cualquier lado, simplemente la estrategia es esta en sí. Vamos a bloquear el tanque en alguna zona que esté así más o menos. Vamos a dejar el tanque como una especie de muro y nos vamos a bloquear con él. Vamos a dejar una zona cerrada para estar nosotros en el suelo andando, como vais a ver ahora a continuación. Fijaros bien porque al final, bueno, es un poco raro de decir así manejar el tanque y también un poco la estrategia, porque fijaros cómo estoy cerrando abajo a la izquierda y arriba a la izquierda, es decir, estoy cerrando aquí a la izquierda y un poquito en el frente del tanque. Lo que yo quiero hacer es cerrar este hueco y tenéis que tener en cuenta esto. Fijaros cómo he pasado por ahí tranquilamente y eso no debe de pasar porque, como he dicho, tenemos que tener el cuerpo bloqueado, tanto en un lado como en otro. Tenéis que dejar esto así una especie de bloqueo. Fijaros bien. Al final digo la posición correcta, prácticamente es esta, simplemente tenéis que tener un poco de cuidado y ponerlo con la posición correcta para no saliros de lo que es esta zona en concreto, porque aquí tenemos el perímetro de la zona de captura. Fijaros bien, porque este es el perímetro que estamos ahí y esto es prácticamente la estrategia que podéis hacer en cualquier mapa o en cualquier zona de ataque o de dominio, decirlo así mejor. Ahora, ¿qué pasa? Pues ahora tenemos un montón de estrategias. Ahora lo que hacemos es, por ejemplo, podemos coger, yo estoy en PSN, en PlayStation 5, y lo que hago aquí, bueno, no mareéis mucho, porque claro, yo lo que hago es irme, ¿no? Una vez que lo dejo así, paso del juego, me voy de él, y podéis estar aquí farmeando XP con tu amigo también. Podéis estar aquí dos mandos, es decir, tú y tu amigo, y os va a dar mucho más XP de lo normal, es decir, porque al llenar la patrulla te da un 10% creo, y si añades otra persona te dará mucho más XP. Dicho eso, fijaros bien cómo lo he hecho yo. Tenéis que buscaros un poco el apaño, porque estoy en un mando de PS5, y bueno, yo lo que hago es poner el mando boca abajo, simplemente lo pongo boca abajo, y lo dejo caer un poquito, y eso va a mover las dos palancas joystick hacia arriba. De esa manera lo que va a pasar es lo que habéis visto, simplemente que se va a poner a andar de un lado para otro dando vueltas. De esa manera vamos a entrar, salir continuamente en bucle y
De esa manera vamos a estar farmeando un montón de XP durante 24 horas si queréis, porque es una auténtica pasada. Lo está probando en solo y es una auténtica pasada porque da muchísimo farmeo de XP. Fijaros una cosa que me di cuenta de aquí. Yo, mi consejo es que hagáis todas las banderas y dejéis la última. Ese es mi consejo. ¿Para qué? Para que no tengáis una derrota, sino simplemente una victoria. Al tener una victoria vais a tener más XP aún. Fijaros bien porque después de 59 minutos, bueno, 40 minutos en AFK, más esos 15 minutos casi haciendo la prueba, fijaros bien porque he conseguido alrededor casi 90.000 de XP, he subido mi rango. Deciros que se farmea también el pase de batalla, es un boost de XP en AFK, en Battlefield 6, deciros que se puede subir muy fácil el pase de batalla como estáis viendo aquí y rápido subir el rango. Ya poquito más, te voy a dejar con otro vídeo por si quieres también lo que es subir de otra manera el prestigio y tu rango o bien, más bien tus armas, ¿vale? En el modo cooperativo, en el modo multijugador y demás. Una manera, un método, una especie de XP lobby, ya que vamos a jugar con el 80% de bots. Como lo estáis viendo aquí, ya estoy desbloqueando, ya estamos desbloqueando, estamos sacándole el XP a las armas. Deciros que sí se puede jugar contra esto porque digamos que el 80% son bots. Además lo pone, cuando matamos a uno pone que es un bot, o sea que tenéis que probarlo y luego ya me contáis, ¿vale? Vamos con los detalles y os voy a explicar cómo subir esto, como estáis viendo en una partida. Fijaros, bastante bien, me fue bastante bien. Podemos añadirle las fichas y añadir amigos a la patrulla. De esa manera vamos a tener más XP. Vamos con lo que es en el menú principal. Tenemos lo que es la zona de práctica que nos ha dejado Battlefield. Deciros que este bug de XP está muy bien, ya que es una especie de farmeo. Como estáis viendo ahí, tenemos los bots de entrenamiento y tenemos una cosa importante que son las XP completa. Y en este modo de zona de práctica tenemos dos modos de XP. Es decir, dos modos de juego como estáis viendo aquí. Práctica avanzada, la verdad es que está muy bien porque es donde he estado jugando yo, donde habéis visto el principio del vídeo. En práctica avanzada, creo que se llama así, práctica avanzada, deciros que aquí se farmea muy bien, aprovechar y antes que nada, antes de darle aquí a zona de práctica, tenéis que hacer una cosita en ajustes, que esto, bueno, esto ya es opcional, pero si nos vamos a ajustes en la ruletita, nos vamos a ir a sistema y en sistema, ahora como vais a ver aquí, tenemos dos opciones que es juego cruzado o mostrar contenido de la comunidad. El juego cruzado sería, ya sabéis, para el crossplay, ¿no? Yo lo tengo en no porque es en PSN y de esa manera vamos a conseguir muchos boss y como veis aquí tenemos mostrar contenido de la comunidad para las personas que no ven el contenido de la comunidad cuando le pone, en vez de alojar, le pone comprar. Entonces tenéis que ponerlo en ver comunidad, ¿vale? Luego aquí como estáis viendo ya estoy en la configuración de un servidor, pero bueno, simplemente os vais a cualquier servidor y tenéis un buscador normal, como un buscador cualquiera, y podéis poner simplemente XP AFK o AFK XP. De esta manera lo que vamos a conseguir aquí es quedarnos en AFK totalmente mientras que nos vamos a dormir o lo que sea. Vamos a subir XP, son 3.400 y pico cada 3 minutos y pico, cada 4 minutos nos llega, pero nos van a dar 4.000 puntos cada 4 minutos, así como estamos. Aquí no debéis de desplegar ni tocar nada, puede decir, cuando estéis en este menú, no toquéis nada y en 4 minutos os saldrá de la partida en empate, como aquí estáis viendo, he hecho un corte, pero os dará un empate y el resultado, esto es un bucle porque al salir vamos otra vez a iniciar solo, sin hacer nada, va a iniciar solo y de esta manera vamos a conseguir XP farmeo del pase de batalla. Fijaros bien, aquí lo tenéis. Nada, ya os dejo con el vídeo. Un saludo, espero que os haya gustado, que os suscribáis y que dejéis un like para apoyar. Gracias por tu like y por compartir.